La verdad que hoy tenemos el placer de recibir a un amigo en la casa y a un amigo personal también, pero ante todo y para ustedes, que es lo que más les importa, un verdadero especialista en comercio internacional, ¿no? Que es Alonso Ferrando, que es el director de proyectos del Instituto de Estrategia Empresarial de la Cámara de Exportadores de Argentina, que, bueno, realmente es un verdadero especialista en comercio internacional, conoce al dedillo toda la normativa y es la persona más adecuada para hablar de un tema bastante complejo desde el punto de vista de el impacto que puede tener esto en varias economías de un actor estratégico en Asia Pacífico como es China, ¿no? Que es, si es o no una, si será o no será una economía de mercado, y cómo viene este reconocimiento por parte de algunos miembros de la OMC. Así que esto realmente es bien interesante, es un tema muy específico que puede darles información de algo que va a ser claro, que va a estar mucho este año, ¿no? Que va a estar mucho este año y que además tiene muchos enfoques distintos y puede servir también para que definan algunas de las investigaciones que tienen que hacer en el marco del taller. Así que, Alonso, gracias además por visitarnos. No, gracias a ustedes, chicos, gracias por estar. Bueno, yo la denominé así, no sé si, bueno, para poner, si quieren interrumpirme y hacer preguntas sobre lo que estamos hablando, estamos en una situación informal, así que no tengo problema de levantar la mano y si hay algo que no entienden. Como están estudiando, por ahí, no digo ser un poco básico, pero voy a algunas cosas que por ahí no las tienen que haber visto, como normativo OMC, en algunos aspectos dumping y esas cosas que algunos por ahí lo han visto, no tanto en profundidad, así que eso no lo sé, así que quizás algo muy básico que ya lo saben, les pido disculpas, pero preferí ir un poquito más básico que dar cosas por sabidas que no lo sé si lo saben. Bueno, el tema de economía de mercado es un tema que se va a resolver no definitivamente en diciembre del 2016. Es un tema que es ambiguo, la normativa OMC en general es ambigua en muchos de sus acuerdos. Mi tesis la hice en el artículo 24 del GATT, que es sobre las uniones aduaneras, y que también encontré una norma gris y ahí, bueno, hice un trabajo. Y esto también. Y eso creo que después vamos a ver por qué se da esa ambigüedad en este tema. Siempre los negociadores generan posibilidades de que en el futuro se resuelvan las cosas. A veces es difícil resolverlas en ese momento por las presiones negociadoras, entonces prefieren generar hoy a un tema ambiguo para ver si se resuelve, y este es el caso. Bueno, como les decía, es un tema que está en amplio debate en todos los países, Unión Europea, Estados Unidos, en la región también, y vamos a ver un poco qué implica ser una economía de mercado, por qué China, a mi criterio y de muchos, todavía no lo es, ni lo va a ser a fin de este año, como teóricamente podría decir el protocolo de adhesión de la República Popular China en la OMC, y algunas implicancias tanto políticas como económicas de lo que podría resultar si China es economía de mercado o no definitivamente no es economía de mercado. Vemos un poco los antecedentes. China se convirtió en miembro de la OMC en el 11 de diciembre del 2001. Esta fecha es indicativa porque el 11 de diciembre del 2016 va a pasar algo según la norma y ahí teóricamente algunos creen que China va a ser economía de mercado y otros dicen que no. Veremos cómo se va a resolver esto dentro de unos meses. Esta negociación de China a la OMC no fue fácil, duró muchos años. China dio muchas concesiones al resto de los miembros, algunos consiguieron más que otros, pero lo bueno de la OMC es que tiene el principio de nación más favorecida, que eso, lo que negocia con uno, si es amplio, eso se multilateraliza al resto de los miembros de la OMC. Se generó un grupo de trabajo que negoció con China y de ahí surge el protocolo de adhesión de China y anexos que hacen que todas
los compromisos que hizo China sean vinculantes a futuro con todos los miembros de la OMC. Básicamente, ¿a qué se comprometió? A muchas cosas, lo resumo muy generalmente: a aceptar las normas y obligaciones de la OMC. La OMC tiene ciertos principios fundamentales como nación más favorecida, el trato nacional, la no discriminación, aplicar políticas pro-competitivas, concedió acceso al mercado de bienes y servicios importados y a promover una transición hacia una economía de mercado. China, al principio, en muchos de los documentos que tiene, uno lee y habla sobre una economía social de mercado, una economía de mercado socialista, en busca de pasar de una economía centralmente planificada hacia una economía de mercado. Y en los últimos documentos de China, el plan o plan quinquenal y un poco los documentos previos, ya hablan directamente de ser una economía de mercado. Un poco algunos datos comerciales. En 2001 China exportaba 266.000 millones de dólares, en el 2014 2.342.000 millones de dólares, un incremento del 780%, una tasa promedio anual del 17% de crecimiento. Era el sexto exportador mundial. Hoy, en el 2012, ya es el primer exportador mundial, es el segundo importador mundial. La participación del comercio en el 2001, cuando ingresa a la OMC, era el 4,4%. Para tener una idea, Argentina representa hoy el 0,38% del comercio. Hace 50 años éramos el 1,9%, ahora somos menos de 0,3%. China era el 4,4%. Hoy es el 12,5% de participación en comercio, un crecimiento de 184% en esta variable. Para ver gráficamente cómo fue incrementándose esta participación a lo largo de los años, 184%. En el gráfico de abajo, como en azul son las exportaciones, en la evolución de las exportaciones del 2001 al 2014, el PBI crece a una tasa mayor que lo que crecen las exportaciones, por eso las barras en verde bajan, porque las barras son la participación de las exportaciones en el PBI. Esto es lo que creció en esas dos variables. Las exportaciones de China al mundo, un 780%, y el PBI casi también un 680%. Esto para que vean un poco la magnitud de lo que creció China en cuanto a comercio en función luego de su ingreso a la OMC. Vamos al protocolo de adhesión. Acá mi idea es, como vamos a ver norma o OMC, no quiero que sea tedioso, pero vamos a tener que leerla, porque en función a leerla y a interpretarla vamos a ver al final de la clase si eso o no es una economía de mercado China. Primero, la idea es yo hacerle palabras más sencillas, no es que sea difícil lo otro, pero achicarle un poco los párrafos para decir, bueno, el párrafo este dice tal cosa, y después le presento el párrafo como dice. Y esto es un poco lo que cuando ustedes lean acuerdos o normas, no se queden con la interpretación de lo que dice uno y dice otro, sino vayan a la norma y la lean ustedes, y ahí ustedes saquen su propia conclusión. Después pueden ir a un especialista, a una persona que interprete, que sea abogado, pero ustedes lean la norma primero, que es fundamental. Y muchas veces es compleja, es ambigua, no es clara. Voy a decir, ¿por qué le hicieron tan ambiguo a estos tipos? Pero es así. Bueno, lo primero que reconoce el protocolo de adhesión, que tiene 18 artículos, tiene como 100 y pico de páginas, porque tiene un montón de anexos con listas de productos que China se comprometió en cuanto a los derechos de exportación, en cuanto al control de precios, etcétera, etcétera. Reconoce que no es una economía de mercado China. Eso es claro. También reconoce que va a necesitar un plazo razonable. Ahí también empezamos a decir cuánto es un plazo razonable, para quién es razonable. Todos los términos son así, ¿no? Para realizar cambios y convertirse en una economía de mercado. Y esto lo que hace es que permite indirectamente, sin que lo diga, es que cada país, cada miembro de la OMC aplique su propia legislación para determinar lo que es una economía de mercado. Creo que Uruguay tiene, Argentina, Brasil y el resto de los países tienen una norma que dice, bueno, para que dejar de ser de economía de mercado, esta economía tiene que cumplir esto, una serie de requisitos en cuanto a la menor intervención del Estado, al control de precios, a las exportaciones. El mercado financiero es muy amplio. Entonces,
en la OMC cada país determina en su propia legislación, si China u otra economía que no es de mercado, por qué no son de mercado, ¿no? O cuáles son los requisitos para transformarse en... Bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué es una economía de mercado? Yo soy economista y tengo cierta idea, para ustedes no, y tampoco la tengo muy claro yo. Yo lo que digo es que en un mundo con recursos limitados, cada sociedad enfrenta una decisión de qué, cómo y para quién producir. Entonces, no es una ideología, y básicamente lo que se refiere a cómo organizo y reasigno los recursos limitados, como les decía, y en función de un consumo y una producción que están en función del libre juego de la oferta y la demanda. Pero también hay una cierta intervención del Estado en esta economía de mercado. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Hay ciertos bienes y servicios que deben ser garantizados por el Estado, que si no interviene el Estado, la población, los consumidores o los individuos no tienen acceso. Entonces ahí es el gran problema. No existe un consenso en la teoría de cuánto debe ser la intervención del Estado para que, o sea mucho o sea poco, y para si es mucho es economía de mercado y si es poca es más economía de mercado. Eso no hay un consenso ni hay una norma. Sí existe cierto consenso en cuanto a que las economías de mercado deben tener ciertas características. Debe haber propiedad privada, debe haber libertad de prensa y opinión. Esto de la mano invisible un poco es algo de Adam Smith, que decía que el empresario debe moverse o se mueve por su propio interés, debe haber libre competencia, un sistema de mercados y precios que digamos, lleguen a un equilibrio en función de la oferta y la demanda, y habla de un rol limitado del Estado. Si uno quiere ser un poco más, digamos, leer alguna bibliografía y decir, bueno, voy a la que dice las Naciones Unidas sobre qué es una economía de mercado, la define como una economía en que las fuerzas del mercado están determinadas por el mercado en forma predominantemente, tanto su nivel de producción, consumo, inversión y ahorro, sin una intervención del gobierno. En contraste, una economía que no es de mercado es aquella que en el gobierno determina casi a gran escala la actividad económica. Ahí hay un planeamiento central que regula qué se va a producir, en qué sectores se va a invertir, cuáles van a ser los precios, los costos, el nivel de empleo, cómo va a ser la política de comercio internacional, cómo se van a asignar esas inversiones y materias primas, etc. Lo mismo, no dice cuánto, qué nivel, por eso nuevamente hay cierta ambigüedad. ¿Qué hizo China hasta ahora en estos 15 años para ser una economía de mercado? Ha hecho muchas cosas y ya lo que ha hecho fue antes de entrar a la OMC. La OMC ingresó en el 2001, pero ya en el 78 Deng Xiaoping aplica todo un programa de apertura y liberalización amplio, ¿no? Muy grande, que podemos hablar de algunos puntos destacados. Se genera una desregulación de precios muy importante, especialmente en bienes de primera necesidad. Hay un cierto grado de privatización, hay un cierto grado de apertura a la inversión extranjera a través de las zonas económicas especiales, que son regiones que facilitan la entrada de inversión extranjera directa, diferenciada del resto de las regiones de China. El Estatuto de Inversión Extranjera, que permite la combinación o la inversión mixta de inversión china con inversión extranjera directa de otros países. Hay un cierto grado de apertura del comercio. Hace poco, ahora en julio, salió el análisis de política comercial de la OMC, que cada 2 años todos los países tienen un control, pero la OMC analiza qué grado de transparencia esa economía tiene, cómo evoluciona en forma de libre comercio, que es interesante que lo lean. Hay un informe de la Secretaría y un informe del país. En ese informe de Trade Policy Review, se llama, no habla nada de que China es o no una economía de mercado. Y bueno, ahí da un montón de indicadores sobre China, y uno de ellos que tomé es la apertura del comercio exterior en función del arancel nación más favorecida, que es del 9,5% promedio, que no es muy alto tampoco, así que en ese aspecto
estaría bien, pero no es suficiente todo esto para ser considerado una economía de mercado. Tiene muchas limitaciones. Esas privatizaciones se hicieron con mucha opacidad. En las primeras privatizaciones se vendieron solamente acciones, con lo cual no hubo un control del inversor privado, el Estado siguió participando. Antes de las privatizaciones, estas empresas cayeron su actividad, por lo tanto pudieron ser vendidas a un precio menor de mercado y después tuvieron una mejor actividad. El comercio exterior sigue estando sujeto a reglas no arancelarias, se incentivan las exportaciones que están prohibidos, hay determinadas subvenciones a las exportaciones que están prohibidas. En la última conferencia ministerial de la OMC se alcanzó eso, es la prohibición de las exportaciones, de los incentivos a las exportaciones. Coordina los precios de ciertos sectores, el Ministerio de Comercio. Hay un control absoluto sobre algunas industrias claves, como la aeronáutica, la petroquímica, y si no es absoluto, en otras industrias que también son pilares, hay tiene un control de un 40-50% de participación del Estado. Si uno ve las empresas que cotizan en bolsa, el 75% de las empresas son estatales. La inversión extranjera directa también tiene restricciones, y hay mucha reglamentación. Hay 4 tipos de inversión: la permitida, que tiene muchas reglamentaciones; las prohibidas directamente, hay sectores que no se puede invertir; las restringidas y las que alientan. Por lo tanto, como ven, hay una serie de medidas que no son características de una economía de mercado. Otro problema que tienen es el mercado laboral. Es restringido, no puede haber una movilidad de personas en China libre. Tienen un sistema hukou, que es un registro de las personas, de las familias, que hay un hukou rural y un hukou urbano, y eso, lo que se creó en su momento, en la era maoísta, es para evitar o querían evitar las grandes migraciones de individuos del campo a la ciudad. Eso ahora está un poco más flexible. Yo tenía un hukou en el campo, yo en esa región a mí me daban ciertos servicios de salud, educación y trabajo. Yo, si me movía a otra ciudad o a otra región, ya con mi hukou anterior no tenía acceso a trabajo, no tenía acceso, esto sigue estando, a los servicios de salud, a la educación. Eso lo han flexibilizado un poco más, pero sigue manteniéndose el problema laboral y el problema de la salud. Sigue existiendo una planificación central. El gobierno promueve el desarrollo de determinados sectores. Si ustedes leen los planes quinquenales, hay básicamente una tendencia a determinados sectores de la economía. El acero es un ejemplo claro, que todo el mundo se está quejando porque hay una sobreproducción de acero en el mundo y el principal productor de acero es China, y eso afecta a los precios y a la producción mundial. Las exportaciones de ciertos productos está reservada a las empresas comercializadoras del Estado o empresas comercializadoras privadas, pero aprobadas por el Estado. Y todavía existen cuotas de exportación. Cuando China se compromete en el protocolo de adhesión, se compromete a limitar o a disminuir los derechos de exportación. Esto es muy típico. Argentina tiene un montón de derechos de exportación, y eso es medio ambiguo en cuanto a la normativa OMC. Pero cuando China ingresa a la OMC, uno de los compromisos que asume es a eliminar los derechos de exportación y a reducir las tasas. Bueno, no lo hizo, sino lo incrementó, y eso fue sujeto a un panel de Estados Unidos que se lo ganó. Los subsidios a la producción, siguen otorgando subsidios a la producción. También la OMC es muy estricta en eso, hay subsidios permitidos y no permitidos. Sigue aplicando subsidios a la producción no permitidos a través indirectamente de concesiones fiscales, como tasas más bajas, rebaja de impuestos o créditos blandos. Los 4 mayores bancos de China son estatales, con lo cual hay una intervención directa en la economía de créditos blandos que facilitan la exportación de productos, que eso está prohibido. Y como último dato, también siguen aplicando control de precios sobre bienes y servicios en algunos sectores, y el control ese no solo es estatal, sino a nivel provincial y municipal. Con lo cual, lo que digo es que China ingresa a la OMC, crece exponencialmente su comercio,
pero en ese transcurso de 15 años, teóricamente iba a ser toda una renovación o una modificación de su política para llegar a hacer una economía de mercado. Vimos que hizo algunas cosas y que le faltan un montón de otras cosas. Pero bueno, si uno analiza la OMC, a la OMC no le interesa que no sea una economía de mercado, ni tiene normas que definen qué es lo que constituye una economía de mercado. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto si China es o no es una economía de mercado? Si la OMC no tiene normas sobre eso. Lo que interesa es que a los miembros de la OMC les interesa que en qué medida los precios de exportación chinos tienen intervención estatal, ¿no? Si hay una intervención muy importante en los precios, esos precios no son de mercado, no son competitivos, son subsidiados, generalmente, y eso va a perjudicar al resto de los países que importan las mercaderías chinas a estos precios inferiores a los de mercado. ¿Y para qué importa? Por estas situaciones, por las investigaciones antidumping o antisubsidios. A ver cómo vuelve. El tema del dumping, ahora vamos a ver un poco el concepto, es básicamente un bien que exportan a un precio inferior a lo que ese bien está en el mercado interno. A mí me generan Uruguay, yo importo de China un determinado bien que entra a un precio inferior al precio que lo vende China en su mercado, y yo creo que voy a tener que ese producto me va a generar daño o amenaza de daño en mi mercado. Entonces, ante esa situación, yo puedo generar una investigación antidumping o antisubsidios y aplicar un derecho compensatorio o un derecho antidumping. Entonces, eso es lo importante de esto, de que es la economía de mercado. Para China no. Hay lo que un poco dice, bueno, dumping es la práctica de exportar un producto a un precio más bajo que el cobrado normalmente en el mercado nacional. Ese precio en el mercado nacional lo llamamos valor normal, a fin de defender la industria nacional. Lo que les decía, esa investigación, ¿no?, puede verificar la existencia de dumping, y al haber dumping puede amenazar con causar daño o amenaza de daño a mi industria nacional. Y ahí es donde yo le calculo un margen de dumping para compensar ese precio inferior al que se le suma el derecho de importación. Y la norma establece tres formas de calcular ese valor normal. O sea, puede ser, a mí China me vende un producto y yo tengo que calcular, bueno, o tengo que decir, me estás vendiendo un precio inferior a lo que vos estás vendiendo en el mercado local. No, sí, lo estás vendiendo, no, pero sí, no, bueno. Bueno, entonces voy a ver a tu mercado doméstico, analizo el precio de un bien similar y determino que me lo estás vendiendo a un precio inferior. Esa es una forma, precios domésticos. Otra es agarrar un tercer país, buscar un mismo producto, un producto similar, y cuánto lo está cobrando ese país. Cuánto es el precio de ese mercado, en el mercado interno de ese producto, y compararlo con lo que está con el valor normal de China. O otro es, en la última, precios a partir de los costos, reconstruir el precio de ese producto yendo para atrás en la cadena mediante el análisis de los costos. Esas son las tres opciones. Pero cuando una economía no es de mercado, los precios de esa economía y los costos de esa economía están todos distorsionados, porque el Estado participa y los fija arbitrariamente, están distorsivos. Entonces la determinación de ese valor normal ya deja de ser normal, deja de ser una guía, y la norma me permite usar otras metodologías, como usar los precios de otro país, ir atrás con la reconstrucción de los costos, ser un país sustituto, como dice ahí, determinadas metodologías que no las explicita, pero da una orientación. Todo esto que vamos a hablar, que hablamos recién, está en el artículo 6 del GATT del 94. ¿Qué dice? Las partes contratantes, antes eran partes contratantes, ahora son miembros, después de la OMC, cuando surge la OMC, reconocen que el dumping, que permite la introducción de productos a un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, dijimos que el valor normal era el precio interior del país, es condenable, ¿no? Es condenable si su precio es menor que el precio comparable de un producto similar destinado al consumo del país exportador. O sea, voy a China, analizo un producto similar, porque el producto que me están vendiendo ya sé que
está distorsionado, busco un producto similar y ahí lo comparo. Si tiene distorsionado el producto que a mí me interesa, seguramente el producto similar también va a estar distorsionado, va a tener precios distorsionados porque tiene interferencia del Estado. A falta de dicho precio, el precio del producto exportado es, o puede ser, menor que el precio de exportar un producto similar en un tercer país, esa segunda vía que les había comentado, el país sustituto, o el tema de menor que el costo de producción. Hay más texto, pero esto es lo que dice la norma. Cuando yo pongo puntitos, porque en el medio hay otro texto, pero no viene al caso que ponga todo. ¿Le quedó claro eso? ¿Cuándo el dumping? ¿Qué posibilidades tengo para calcular el valor normal? Y acá el artículo 6 me manda una nota a este párrafo 1, que es la nota 2, que me dice, habla sobre los monopolios. Se reconoce que en el caso de importaciones presentes en un país que tenga un monopolio completo o casi completo en el comercio y que todos sus precios interiores están fijados por el Estado, la comparabilidad de los precios internos de esa economía no de mercado me va a ser difícil. No puedo usar los precios internos del país para yo determinar cuánto es el margen de dumping que le tengo que cobrar para tratar de poner una barrera y que no me perjudique mi industria nacional. ¿Se entiende? Y acá vemos, para que sea gráficamente más fácil de entender. Esta primera tabla es el precio internacional, ¿no? La segunda es el precio interno de China. Y después China me vende a mí un producto, ese producto a un valor menor que lo que China vende en su mercado doméstico, obviamente mucho menor que internacional. Entonces, ahí no se ve bien, porque no dice otro color, ¿no? El margen de dumping que yo tengo que poner para proteger mi industria va a ser esto. Es lo que me vende, el precio que me vende China hasta el precio internacional. Si fuese China una economía de mercado, el precio, este sería el que valdría. El precio internacional sería un poco más parecido al precio de China si fuese el mercado. Por lo tanto, mi margen de dumping sería ese. Esto es antes de que llegue la fecha de diciembre de 2016 y China no es considerada economía de mercado. Si China llega a ser considerada economía de mercado, yo la voy a tener que considerar como una economía de mercado. Entonces voy a perder todo este nivel de protección de mi industria, de mi sector, lo voy a perder. Voy a tener que aplicar un margen de dumping menor. Y China no va a ser economía de mercado, automáticamente. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Ahora, perdón. Si China pasa a ser economía de mercado, el precio interno de China también se supone que va a modificarse, ¿no? No se va a modificar. Va a seguir siendo igual, digamos. Va a seguir siendo... ese precio en la situación inicial no está fijado por el Estado, digamos. Sí, pero eso es la idea, que no se puede ser automáticamente economía de mercado o no economía de mercado. O sea, ahora vamos a ver la norma, que tampoco la norma dice que pasa a ser economía de mercado. Vamos a ver que se elimina un párrafo, con lo cual se puede interpretar que China es economía de mercado, pero la idea es que China va a seguir siendo igual y vos de un día para el otro la vas a tener que considerar como economía de mercado. Entonces, si la considerás como economía de mercado, toda esa pérdida de protección, o todo ese nivel de protección que está en el círculo lo vas a perder. Ojo, hay países que hoy consideran a China como economía de mercado. Muchos países. Vamos a ver un mapita cuáles son los países que consideran. Y esos países, cuando calculan el margen de dumping, es un margen menor. Australia es el caso. Los australianos se quejaron. Australia del 2005 considera a China economía de mercado. Después hace poco firmó un acuerdo de libre comercio. Y en casos, por ejemplo, hay un caso claro de los neumáticos chinos, los australianos pusieron un antidumping de un 10%. Le han aplicado este 10%. Los europeos, ante la misma situación, le aplican un antidumping de un 40-60%. Ahí los australianos están despotricando contra su gobierno porque le aplican a más que este por y ahora están revisando toda su legislación interna para tratar de cambiarla. No sé si lo han hecho, pero el riesgo, ellos en su momento eligieron
por X causa, por razones políticas, considera a China como economía de mercado. El costo es este. El costo es este. Argentina y Brasil también, en el 2004 vino el presidente chino, se reunió con Lula, se reunió con Kirchner, y los dos dijeron, sí, te damos la economía de mercado. Pero después, políticamente, después siguieron aplicando la metodología de un país sustituto y le aplicaron el antidumping. Hay de todo. Bueno, ahora entramos en el protocolo de adhesión. Todo esto es un poco introductorio para ver qué dice el protocolo de adhesión, por qué es ambiguo, por qué eso no es economía de mercado. El artículo 15. Como les decía, ahí es amplio el protocolo, solamente el artículo 15 hace referencia a esto. Entonces dijo, si China fuese economía de mercado, habría que utilizar los precios y costos de las empresas chinas. Como China no es economía de mercado, aún se puede utilizar los precios y costos de un país sustituto para sacar un margen de antidumping mayor. ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué establece el artículo 15? Dice, el país importador, Uruguay, debe utilizar los precios y costos de China si los productores chinos pueden demostrar claramente que su sector o su industria trabajan como si fuese una economía de mercado. Si no lo pueden demostrar, si los chinitos no pueden demostrar que su industria no es una economía de mercado, entonces el país importador utilizará una metodología que no se basa en la comparabilidad de precios con los chinos. No dice qué metodología, dice que no puede utilizar otra metodología. Y esto, acá es algo importante, la carga de la prueba. En este texto, ¿quién tiene que demostrar si es economía o no de mercado? Los chinos. Los chinitos, el productor, el exportador chino, tiene que demostrar, yo si te quiero vender a vos, no sos de mercado. No sos. Bueno, demostrame. Entonces voy, te demuestro. Realmente en muchas situaciones con la Unión Europea pasó, y la Unión Europea dice que no. En algunas sí. Bueno, el artículo 15 tiene 4 párrafos, A, B, C y D. Los importantes son el A y el B, el A y el B. ¿No? Este es el A. Es así largo, pero vamos a desgranarlo un poco. Dice, tiene un chapó, ¿no? Que dice, para determinar la comparabilidad de los precios, de conformidad con el artículo tal, con el acuerdo tal, el miembro importar, Uruguay, utilizará o los precios y costos de China, o de la rama de industria objeto de investigación de dumping, o una metodología que no se basa en la comparabilidad de esos precios, en base a las siguientes normas. Lo mismo. Si los productores sometidos a investigador si los chinitos pueden demostrar claramente que en ese segmento es una condición de economía de mercado, entonces se utilizan los costos de China, los precios chinos. Si no lo pueden demostrar, van a tener que utilizar otra metodología. Eso dice el párrafo A. Vamos al párrafo D. Acá es el quid de la cuestión. Acá hace referencia a que luego de un periodo de 15 años, el 11 de diciembre del 2016, China podría o no, esto todo no dice el texto, eso lo pongo yo, o no ser considerada automáticamente economía de mercado. Eso es lo que está en discusión. Veamos. Esto ya sí es el párrafo D, ¿no? Y acá el párrafo D lo dividí en tres oraciones. La primera te dice que si China acuerda con el país importador que es una economía de mercado, se elimina el párrafo A. El párrafo A es el anterior que les comentaba. Entonces ahí ya está, nos vamos, listo. Ya yo acuerdo con vos que sos economía de mercado, ya este artículo 15 no me importa más, ya está, no interpreto nada. Yo ya arreglé con vos que a vos te considero economía de mercado, entonces ya no hay necesidad de nada, se elimina el párrafo de A. Pero dice, en cualquier caso, dicen, las disposiciones del párrafo A y I, o sea, el segundo subpárrafo, expirarán una vez transcurrido 15 años de la fecha de adhesión. Eso va a ocurrir ahora, el 11 de diciembre del 2016. Este es el párrafo complejo. En el anterior, el acuerdo puede ser por interés propio, no tienen que demostrar nada ni nada. O sea, No.
Bueno, Argentina y Brasil firmaron un memorándum de entendimiento en una de esas visitas. El presidente dijo, sí, todo es economía de mercado. Pero después, en caso de Argentina, ahí estuvo Piola, el ministro de Economía, dijo, no, bueno, esto no es una decisión del presidente, esto tiene que pasar por el Congreso, y ahí quedó congelado. Después, el resto sí, son acuerdos bilaterales que habría que ver el grado de digamos. Esto después vamos a ver cómo va a terminar, pero, por ejemplo, ahora los australianos están a las puteadas de que lo que firmaron en el 2005 con los chinos, entonces tienen que modificar las normas, y a China tampoco puede decir una cosa y después, ¿viste? No es Ucrania o Kazajistán, ¿entendés? Esto es más delicado, pero sí, es un acuerdo entre las partes. Y después, bueno, entonces ahí estoy un poco repetitivo, pero lo que dice que se elimina el índice, subíndice y párrafo A. ¿Y cuál es ese? Es ese, el segundo, que si los chinitos no pueden probar claramente que no son economía de mercado, el país tercero, o sea el importador Uruguay, va a poder utilizar otra metodología para calcular ese derecho antidumping. Volvemos al párrafo D. El último oración dice algo muy parecido a esta. Esta decía que China es una economía de mercado total. Pero el último que dice, si entre el país importador también hay un acuerdo con los chinos, no solo de la hora de la economía en general, sino que determinado sector de esa economía de China es considerada de mercado, entonces a ese sector, subsector industrial, no se le va a considerar como que es economía de mercado. Con lo cual el CAL se va a utilizar los precios y los costos de China en ese sector. Esto es lo que hizo Canadá, y creo que México dijo, fue más piola, dije, bueno, vamos a ver caso por caso. En determinado sector, no sé, en petroquímica, bueno, yo creo que tenés dumping, no, bueno, pero analicemos el sector. Si yo ahí considero, vos me comprobás que en ese sector no sos una economía de mercado, yo te aplico un análisis utilizando tus precios, si no, no. O sea, ¿entiende la diferencia entre este y este? Bueno, este es solamente hace una rama de producción y este considera la economía de China en general de mercado. Entonces, acá, si yo considero que es de mercado, elimino el párrafo A, y si en ese sector yo considero que es de mercado, también voy a eliminar el párrafo A, todo el párrafo A. ¿Qué es lo que finalmente quedará? El párrafo A, esa es lo que va a quedar, o sea, más allá de interpretaciones o no, lo que sea. Este es el párrafo actual, el 12 de diciembre del 2016, esto vuela y queda esto. Eso es lo real. Tenemos diferentes interpretaciones, ¿no? Dijimos, esto hace que el párrafo 15, el artículo 15, es ambiguo y poco claro. Esto está generando un debate, ¿no? De lo que veníamos hablando. ¿Qué está claro? Se elimina el párrafo A y I. Nuevamente, o sea que si los productores chinos no pueden probar que son economía de mercado, en ese sector el importador va a aplicar otra metodología. Y que esa aspiración, otra cosa que es importante, que esa aspiración, esa eliminación solamente se refiere a ese párrafo. El resto del párrafo A se mantiene. Y eso es clave. ¿Qué no está claro? Si eliminando esa segunda oración, yo puedo aplicar o no una metodología alternativa, no queda claro. Hay diferentes opiniones. Algunos dicen que sí voy a aplicar, poder seguir aplicando otra metodología, otros dicen que no, con lo cual voy a tener que considerar a China como economía de mercado automáticamente. Esa es la gran discusión. Y lo que tampoco queda claro es, pero ya tiene una gran importancia menor, quién está a cargo de la prueba de comprobar o no que China es una economía de mercado. Antes la carga de la prueba la tenían estaba a cargo de los chinos. El chinito, el productor o exportador tenía que defender y probar que su sector era economía de mercado. Ahora no queda claro. Una interpretación es que sea el país importador el que pruebe que China o ese sector de China no es economía de mercado y entonces aplica una metodología alternativa del país sustituto. Otros piensan que en el texto no hay un pronunciamiento específico respecto a eso.
¿No lo debería probar eso la OMC? Digo, para que sea más claro. Bueno, vamos a terminar todo, en la interpretación va a terminar en la OMC, pero esto es lo que hay. Porque si cada país, o sea, pone a decir, bueno, eso no es economía de mercado, es complicado. Si todos los que están en la OMC en realidad se pusieran de acuerdo de la OMC y dijera sí, es economía de mercado, sería más fácil. Tuvo 15 años. Está bien, pero digamos, no se va a meter. La OMC tampoco es, hay gente, hay intereses, hay países, digamos. Vamos a concluir que todo va a terminar en que el que tenga que definir qué es o no es el órgano de solución de diferencias. Pero esta es la norma, que duró 15 años. Si China se hubiese convertido en la economía de mercado, o si todo el resto de los países le hubiesen dicho a China, usted es economía de mercado, ya esto lo estaríamos hablando acá, ustedes no están acá, yo no estaré acá. Pero como es ambiguo y hay países que no les interesa que China sea una economía de mercado, porque realmente no lo es, y sus precios están distorsionados, y eso genera un derecho antidumping más bajo y posibles daños, etcétera, etcétera. Esta ambigüedad va haciendo un poquito de paréntesis, cómo surge, lo que le decía un poco, en la negociación original del protocolo de adhesión entre China y Estados Unidos no se pusieron de acuerdo con este tema. Originalmente, la versión original del párrafo D era que se eliminaba todo el párrafo A. La realidad fue el compromiso final que se eliminó nada más que el inciso I del párrafo A. O sea, el debate actual viene de un debate de hace 15 años que no se solucionó. Eso es lo que le decía, por eso fue ambiguo, porque al no poder solucionarlo y para darle viabilidad, para que las cosas continúen, bueno, no lo podemos solucionar, entonces lo pateamos para adelante. Esto fue patear la pelota para adelante claramente. A ver qué pasara. Por ahí en 15 años China se transformaba realmente en la economía de mercado y, como le decía, no estamos hablando acá. Bueno, ¿para qué sirvió el protocolo? Bueno, introdujo una disposición temporal y le permitió a los miembros tratar a China como una economía diferente y poder aplicar derechos antidumping mayores de lo que fuese si fuese una economía de mercado, ¿no? Y esto es lo que le decía, si el trato del país en economía de mercado podría haber terminado en cualquier momento si China hubiese hecho las cosas como el resto cree que tendría que haber hecho, ¿no? Diferentes interpretaciones, obviamente los chinos que dicen a partir del 12 de diciembre del 2016 yo soy economía de mercado, a mí me tienen que tratar como economía de mercado, no me aplicar más derechos antidumping superiores, yo soy economía de mercado. Esa es la interpretación de los chinos y de algunos otros países. Otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, India, dice que no, que seguirá siendo, que automáticamente China no va a ser economía de mercado y que como el párrafo sigue existiendo, el artículo 15, con el párrafo A, B, C y D sigue existiendo, no va a haber una terminación automática de la situación de China. ¿Y en qué se basan estos tipos en decir esto? Bueno, está la Convención de Viena, que es una convención que interpreta los tratados. Digamos, la primera pauta de interpretación de la Convención de Viena de los acuerdos es una interpretación literal. Hagan una interpretación literal del acuerdo. Entonces, como la norma general sigue subsistiendo, el artículo sigue, solamente se elimina una parte, lo otro sigue existiendo y lo otro surge o está porque China no es una economía de mercado. O sea, se basan en eso. Si la norma es, si eliminas toda la norma, no digo nada, pero como sigue existiendo, es ambiguo. Lo que parecería una interpretación que a partir del diciembre de 2006 automáticamente no voy a poder considerar a China como una economía de no mercado, sino voy a tener que voy a estar condicionado y será el país importador el que tenga que probar que no es una economía de mercado y aplicar otra metodología. Y acá un poco repito las dos partes del inciso D, dos supuestos, que era la primera parte y la última, que si se acuerdan, era que la primera parte del inciso D decía que si un país acuerda con China que es economía de mercado en toda la economía, el párrafo A vuela y ya no tiene nada de sentido y es una economía de mercado y la voy a tratar como economía de mercado. Y el último párrafo solamente hablaba sobre el sector. Si en ese sector, yo acuerdo como Canadá, México, que llegaron al acuerdo con China, de que en ese sector, en las gomas, el neumático de automóviles, vos tenés una economía de mercado, no te voy a aplicar un derecho antidumping superior, sino voy a utilizar tus costos y tus precios. Bien.
en base a los puestos es posible la interpretación de que en diciembre de 2012, y hasta tanto China, sus productores sujetos a investigación en un país demuestren lo contrario, se podrá seguir considerando a China como una economía de no mercado. Esta es una interpretación en la Cámara nuestra, que no es ningún invento, sino seguimos un poco lo que dice la Unión Europea, lo que dice Estados Unidos en esto. Argentina está un poco en esta tendencia. Pero esto no es tan fácil, digamos, hay dimensiones que no solamente son las legales. Tenemos 3 dimensiones. Hasta ahora hemos visto la dimensión legal, lo que implicaría la interpretación, pero esto tiene una dimensión económica y una dimensión política. La dimensión económica básicamente está dado por ese, si yo la considero economía de mercado, el margen de dumping va a ser más chico, voy a tener más problemas en la industria porque va a entrar a precio subsidiado. Eso también puede beneficiar a algunos sectores que sean insumos, por ejemplo, de otros productos, que entren a un precio menor, a ese sector lo van a beneficiar. Entonces, claro que digo que hay que hacer un cálculo y decir, bueno, ¿cuánto me beneficia y cuánto me perjudica de decir que China es o no una economía de mercado? Y después tiene las consideraciones políticas, lo que les decía. No es fácil plantearse a China y decir no sos economía de mercado, porque Argentina es el segundo destino de las exportaciones. Uruguay también tiene otro tanto, digamos. China, en su momento, cuando nosotros tuvimos problemas con el aceite de soja, nos dejó de comprar aceite de soja, tuvimos un problema bárbaro. O sea, esas son consideraciones políticas que no deben tomarse a la ligera y que un país individualmente no tendría que y más países como los nuestros, que no son como la Unión Europea, como Estados Unidos, que son pueden ponerse de T a T, es un tema importante. Que una pregunta, porque creo que China en realidad como que juega en el papel de soft power, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero a su vez sabe el peso que tiene en el comercio mundial y demás. Y en realidad, por ejemplo, las normas legales en derecho internacional que pueden estar habiendo por ciertos conflictos, como que no las acata. ¿Qué consecuencias en este caso de autoproclamarse, decir sí, soy economía de mercado? No, ahí el tema de la OMC las acata. Digamos, lo poco que tiene la OMC de válido es el órgano de solución de diferencias. Eso sigue funcionando. Eso dentro de todo sigue funcionando. China ha aplicado 3 estrategias para tratar de avanzar en esto. 2 son a través de la normativa OMC, que es, hay un grupo de trabajo amigos del acuerdo antidumping, entonces está metido ahí para tratar de que las normas antidumping sean más rigurosas, de menos aplicabilidad, bueno, meterse en quien hace la norma para tratar de intervenir en la norma y volcarla a su favor. Usar más el mecanismo antidumping también contra otros países, porque todo eso lleva un costo, digamos, no es fácil. Entonces por ahí, bueno, si vos me aplicás, yo te aplico en tal sector, y ahí, viste, empezás a negociar. Y la tercera vía que aplicó es la negociación bilateral. Cada vez que el presidente iba a un país, decía, bueno, yo necesito que vos me declares que soy economía de mercado, no sé, te subsidio, te ayudo, te doy un swap. Claro, es que eso es lo que ha hecho en varios aspectos, no solo con esto. Lo hace, China lo hace totalmente. Y capaz que en ciertas situaciones como que se le ha dado vuelta a eso. Entonces no... ¿Cómo se le dio vuelta? No sé, yo porque estoy pensando en el tema que voy a hacer con el conflicto del mar meridional de China, sí. Con las islas, que tal que en realidad, por ejemplo, la Haya falló a favor de Filipinas y China como que no reconoció eso y en realidad no, está en todo su derecho de no reconocerlo también, digamos, ya de entrada dijo no lo voy a reconocer. Bueno, es difícil, son situaciones muy, digamos, riesgosas, ¿no? China tiene la espalda para hacer determinadas cosas. Ahora se va a complicar más porque Abe, el premier del japonés, tiene ya los 2/3 para modificar la constitución. La constitución de Japón es pacifista, después de la guerra, Estados Unidos le hizo la constitución, no sé, bueno, una constitución que no puede usar las tropas japonesas para meterse en otros países, solamente para defenderse. Eso la va a modificar. ¿Por qué? Por este tema de la situación de las islas en el mar de China. Igual son distintos
foros, distintos temas. Esto es comercio, el comercio a nadie le conviene estar peleado, si no perjudica, eso ya es geopolítica, es diferente. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Bueno, ¿cuáles son los posibles escenarios que vamos a tener del 12 de diciembre de 2016? Si considero que China es economía de mercado, listo, aplicamos la metodología OMC, utilizo los costos y los precios de China. Puede ser que sí, pero que en algunos precios y costos estén distorsionados y entonces en algunos sectores yo utilizo otra metodología, que es la metodología de ajuste de costos, que utiliza mucho la Unión Europea, con Rusia, en el caso con Argentina, con India. Es ajustar los costos de producción ante situaciones especiales. Esa metodología está también, fue a un panel, la Unión Europea lo está por perder, pero bueno, es una posibilidad que puede ocurrir. Puede ser que China no sea considerada una economía de mercado, con lo cual se puede aplicar otra metodología al país análogo o al país sustituto. O puede ser que no, pero que en algunos sectores sí sean considerados como economía de mercado, entonces se le va a hacer un caso por caso y se le va a aplicar la metodología de economía de mercado a esos sectores y a los otros no. Esos son los 4 posibles escenarios, 4 o 3, no hay mucho más. Esto es para que sepan hoy por hoy cuáles son los países que los que están en rojo no dicen que China no es una economía de mercado, los que están en verde han declarado a China como economía de mercado, y está el caso paradigmático del verde oscuro de Argentina y Brasil, que políticamente le dijeron que era una economía de mercado, pero después en la práctica le aplican derechos antidumping como si no fuera. Bueno, acá un poco decirle los dos casos más importantes, que es la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea tiene 5 criterios bien claros para considerar o no una economía de mercado. Hace poco ya se expidió 2 veces el Parlamento Europeo diciendo que China no es una economía de mercado, pero tienen sus dudas. Hay un Parlamento Europeo, hay un trabajo que dice, bueno, analicemos si nos conviene o no, digamos, por qué no nos conviene, hagamos un estudio pormenorizado, veamos cuáles son los sectores que le ponemos derechos antidumping y por qué le ponemos derechos antidumping. Y Estados Unidos ya es más categórico y dice, no, después del 2016 China va a seguir siendo igual, por lo tanto va a seguir siendo una economía de no mercado. Bueno, conclusiones. La OMC no define qué es una economía de mercado ni cómo debe funcionar, solo permite que los miembros arbitrariamente pongan sus condiciones para definir qué es una economía de mercado. El artículo 15 es ambiguo. Por un lado permite que después de estos 15 años puede haber algunas circunstancias en que se utiliza una metodología de no mercado, pero no define cuáles son esas circunstancias. Lo que está claro es que expirará ese parrafito del párrafo A, el segundo, y lo que no queda claro es quién está a cargo de probar si ese sector o esa economía es o no de mercado. Y básicamente lo que le decía un poco la solución va a ser así. China va a pasar de esa fecha, no va a pasar nada. Entonces el próximo problema de dumping, Argentina, Brasil, lo que sea, le va a aplicar, o la Unión Europea le va a aplicar una metodología de economía de mercado, van a ir a un panel y ahí el órgano de solución de diferencia va a determinar y va a tratar de interpretar esto que nosotros no podemos interpretar hoy. Bueno, el texto y el contexto, un poco la región no puede tener una posición individual ni aislada en el tema. Un poco las consideraciones políticas que le decía, o sea, tenemos que ir con una posición. Creo que Uruguay le concedió el estatus de economía de mercado. Por lo menos el mapa estaba verde, claro. Estaba verde, lo que pasa es que no sé si lo incorporó. No sé si no pasó lo mismo que Argentina al final. No averigüé eso. Eso hay que averiguarlo. Sí. Porque Brasil tampoco Brasil lo probó. Fue todo político. Fue todo político. Siempre los chinos le dicen, por favor, sí, le dice sí, pero siguen aplicando la metodología. Bueno, es un poco de tener una posición, yo digo white and see, digamos, esperar qué hace Estados Unidos y la Unión Europea,
y bueno, nosotros ir atrás, o no que ir atrás, sino digamos, no confrontar a China en este tema. Bueno, una posición unilateral contra los intereses chinos podría tener sus costos económicos y políticos para la región y para su economía. Hay una asociación estratégica integral de China con Brasil y con Argentina y algunos otros países, que eso implica ciertos compromisos también de financiamiento, eso hay que tener en cuenta. China, lo que le decía, podría reclamar el órgano de solución de diferencias y obligar al resto de los países que la traten como economía de mercado. Hay que ver qué dice el panel. Y bueno, lo de tener costos políticos en cuanto a las relaciones de corto plazo de esta situación. Eso es un poco el pantallazo que les quería decir. Vimos la ambigüedad del tema, no es fácil, tiene sus implicancias económicas, sus implicancias políticas, con lo cual véanlo en diario, a fin de año a ver qué pasa. No va a pasar nada, no ves nunca, de un día para otro no va a pasar nada, pero si les interesa síganlo a ver qué se define, es interesante. Así que bueno, espero que les haya interesado. Un aplauso. ¿Preguntas? Sí. ¿Se está planteando China un cambio de estrategia a partir de esa fecha que pueda llevarlo a ser más agresivo en el tema de las exportaciones y colocación de productos? O sea, ¿se vislumbra a nivel de quienes manejan la política económica, comercial? Son muy cautos los chinos, ¿viste? Con este soft power, que son muy cautos, no van a decir vamos a cambiar y vamos a importar todo. Eso se va a ver en función a las presiones de determinados interlocutores. Ellos están haciendo un cambio en su economía muy grande, una llamada nueva normalidad, que están tratando de ir a una economía que crece menos, están tratando de bajar la sobreproducción que afecta al resto de los países. Están aplicando muchas políticas para hacer una economía más de mercado. Todo eso lleva tiempo. Pensaron 15 años, no alcanzaron, digamos. Pero bueno, todo es subjetivo, según para quién. Hay algunos países que, si vos firmaste un acuerdo de libre comercio con China, si lo firmaste, obviamente vas a considerar economía de mercado. Y hay que ver los costos que eso tiene. Esto simplemente hay que delimitarlo para el tema antidumping y antisubsidio. Para el resto no afecta. Entonces hay que analizar si te conviene o te conviene. Y China, bueno, viene aplicando esa participación en la OMC, en reformular las normas del acuerdo antidumping para volverlas más rigurosas, por así decirlo, y utilizando su presión para que cada uno de los países use determinadas estrategias. Pero bueno, acá en Argentina, a pesar de la necesidad que en su momento tuvo Argentina por la caída de reservas, le dio un swap para tener mayor reservas, ahí lo pateamos para el Congreso y ahí se quedó estancado. Pero no se lo escucha a los chinos, ¿viste? Si no, después de esto voy a poner. Son más diplomáticos. Más preguntas. Está claro que el hecho de que China haya firmado, Alonso, tantos TLCs en estos últimos años favorece naturalmente. Es una estrategia. Es una estrategia clara que tiene que ver con esto también, ¿no? Igual Australia, por ejemplo, ya le había dado antes, en 2005. El TLC lo firmó ahora. Pero sí, será una condición que impongan los chinos ante tantos TLC. Chile, Perú y Costa Rica, que tienen TLC acá, para esos países son economía de mercado. Por eso, son consideraciones económicas y políticas que hay que tomar en cuenta, y obviamente la firma del TLC favorece a una tendencia. No, y va a depender de la estructura productiva de los países también que se enfrentan. Bueno, pero ahí India, viste, también, claro, sí, que India también, bueno, estaría dentro del RCEP, para final hay con China y sigue firme. Sigue firme. A mí, como decís vos, la característica del país, una cosa es India, Estados Unidos, Europea. O sea, no me acuerdo cómo era el estado del mapa, pero en el tema de África, que tiene bastante inversión, puede ser que meta un poco más de presión para... África totalmente, No me acuerdo si estaba en el mapa pintado de... Sí, había alguno, había de todos colores, me parece.
Sí, había Centro de África, no. Esto también tiene cierta. Dos años para atrás, ¿no? Está bastante concurrido. Mira, nuestro continente es más verde que rojo y el africano está bastante colorado. Eso también es un buen análisis. Sí, África recibe mucha ayuda de China. Habría que ver qué países de ahí la reciben y por lo tanto la consideran una economía de mercado. También África depende mucho de la Unión Europea, con lo cual muchos documentos africanos están hechos por los europeos, así que hoy, especialmente en el norte de África, ¿no? Rusia también me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, Rusia es el principal socio de China, ¿no? En muchos aspectos. Sí, entre otros proveedor de armas. Entre otras cosas, proveedor de armas. Bueno. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, creo que nos hemos dado el lujo de tener una clase muy profunda, un tema muy importante, muy específico, pero bien interesante. Así que, Alonso, gracias por estar una vez más aquí en la UCU. Y sí, seguro que fue útil. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Así que un aplauso más para Alonso.